Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a este documental del cual, como ya vieron el título, les vengo a platicar un documental de dos de las empresas más reconocidas de todo el mundo. Bueno, la WWE, actualmente existente y es la mayor empresa de Estados Unidos de lucha libre profesional. Por el otro lado, la WCW fue una empresa de lucha libre profesional también, ya no existente. La empresa fue muy buena, además que fue una de las empresas que le ha dado guerra en rating de supremacía a la WWE. Actualmente es propiedad de WWE debido a que Vince McMahon la adquirió la WCW en el año 2001. Su fundador fue Ted Turner y su base era Atlanta, Georgia. WWE Terrorist War, 1997-2001. WCW Monday Nitro, 1995-2001. Eric Bischoff tuvo las agallas de solicitarles a los ejecutivos de Turner Broadcasting, TBS, un horario de lunes por la noche directamente opuesto a Raw. Los resultados de WCW tras haber contratado a Hogan y Randy Savage no habían sido lo que se esperaban, así que el pedido fue concedido con la idea de 3 meses de prueba para que funcione, o de lo contrario Bischoff era historia. Se asumía que el proyecto de Bischoff fracasaría porque Raw ya tenía años establecido con el público. Pero astutamente Bischoff programa el debut de WCW Monday Nitro una semana antes del comienzo de la nueva temporada de Raw en septiembre 4 de 1995, justo el día en que Raw no salía al aire, lo que significaba la posibilidad de tener una audiencia total. Además, en una impresionante negociación secreta, Bischoff logró quitarle a la UE a Lex Luger, un importante movimiento sin duda que mostró a qué niveles llegaría Bischoff por lograr su objetivo. Luger estaba a punto de volver a firmar por WWE, y de hecho había luchado por ellos la noche anterior. De más está decir que esto fue un shock para el público y la WWE Nitro logra un gran rating esa semana con la sorpresiva aparición de Luger, tan bueno como los que Raw había tenido. La WWE ya tenía grabado el show para la siguiente semana, así que tuvieron que hacer cambios de último minuto. Recuerdo incluso a Hugo Sabinovich mencionando algo de Luger y el Bulldog, y fueron derrotados en los ratings en su primer enfrentamiento cara a cara. Nitro presentó un main event de Luger contra Hulk Hogan, y si la memoria no me falla, Marty Jannetty hizo su regreso a la WWE en el debut de temporada. Pero la semana siguiente y con material fresco Raw logra vencer a Nitro, para luego intercambiar victorias ese mismo mes. Pero Bischoff no descansaba en sus laureles. Consiguió luchadores como Dean Malenko, Eddie Guerrero, y Chris Benoit, para atraer a los fanáticos de lucha técnica. Y eso no fue todo. En un hecho sin precedentes, Bischoff se dedica a anunciar en vivo en Nitro los resultados de los Raw grabados, cosa que la WWE nunca se atrevió a hacer, incluso cuando había ocasiones que WCW grababa 3 meses de programación en un solo día, como esos shows que daban sábados en la mañana en TC Televisión. Y para rematar, en diciembre de 1995, la campeona femenina de la WWE, Alundra Blaze, Madusa Miceli, hace una sorprendente aparición en Nitro y echa el campeonato de mujeres al cesto de la basura, literalmente. Esto un mes antes de que Blaze estuviera pactada a luchar en el Royal Rumble con Aja Kong de Japón. Parecía que las sorpresas no terminaban en Nitro, lo que lo convertía en el show a ver por lo impredecible que era. Pero la WWE no se iba a dejar vencer tan fácilmente. El camino hacia WrestleMania 12 estaba siendo muy bien elaborado y tenía meses de buen trabajo. Diesel pierde su título WWE frente a Bret Hart en Survivor Series, pero recupera su actitud cuasi villanesca que tantos fanáticos le había traído, significando un repunte en la popularidad de Nash. Además que se estaba preparando el camino para que Shawn Michaels logre por fin su sueño de niñez y capture ese campeonato WWE que tanto anhelaba. No sin antes sufrir un desmayo en vivo. Recuerdo claramente mi sorpresa cuando vi este episodio por el cable, supuestamente producto de severos y repetidos golpes a su cabeza y cuello de parte de matones afuera de un bar meses atrás, de varias llaves que le conectaron la noche anterior en Survivor Series, y un Enzuigiri, patada a la cabeza, esa misma noche en Raw de parte de Owen Hart. Con todo esto la atención estaba nuevamente centrada en la WWE. Michaels gana el Rumble y en WrestleMania cumple su sueño de campeonato. Raw venció a Nitro varias veces consecutivas hasta el mes de abril y mayo. Pero llegarían pésimas noticias para la WWE, pues ese mismo mes de mayo, tanto Kevin Nash y Scott Razor Ramón Hall abandonarían la WWE por jugosos contratos con WCW. Ambos luchadores eran extremadamente populares en la WWE, así que su pérdida sí fue un duro golpe para ellos y una tremenda ganancia para WCW.
Tanto así que para su primera edición de 2 horas el 27 de mayo de 1996, Hall, aún sin nombre definido, aparece de improviso en Nitro, interrumpe una pelea que se estaba llevando a cabo, y con micrófono en mano anuncia que si quieren una guerra pues ya la tienen, insinuando que venía en representación de la otra empresa de declararle la guerra a WCW. Por supuesto que legalmente esto no era cierto porque Hall ya no trabajaba para la WWE, pero a los fans de la época les encantó. Si bien Raw ganó los ratings de ese día, para la semana siguiente perdieron frente a Nitro con amplio margen. Scott Hall incluso anunció que otros más llegarían para apoyarlo en su guerra, y ese otro fue Kevin Nash, que de inmediato se hizo sentir con un bombazo Hackniff a Eric Bischoff sobre la mesa de comentaristas. La WWE intentó compensar un poco con el retorno del Ultimate Warrior, y apostando a Ahmed Johnson y al recientemente contratado Vader, venido de WCW. Raw lograría una victoria en junio, la cual sería la última que tendrían hasta casi 2 años después. En julio, Hulk Hogan se declararía villano en aquel famoso Bash at the Beach, uniéndose con Hall y Nash, y formando la New World Order, NWO, agrupación que haría la vida imposible para el resto de WCW y claro que sí, a la WWE también. WCW incluso se dio el lujo de contratar a gente como el 1-2-3 Kid, ahora llamado Six, y la NWO se volvió más poderosa, lo mismo que WCW en general, que se mostraba más cool que su competencia. Mientras tanto seguían las malas noticias en la WWE. Ultimate Warrior nuevamente abandona el barco y se retira sin pena ni gloria, mientras que Ahmed Johnson sufre una grave lesión en su riñón a manos de Farouk Ron Simmons. Solo quedaba Shawn Michaels, que se partía el lomo semana a semana con grandes luchas por todos lados, pero eso al parecer no era suficiente. Si bien la guerra empezó con victorias para ambos bandos, incluso al principio parecía que se inclinaba a favor de Raw, al final de este primer año Nitro reiría mejor, obteniendo 10 victorias seguidas hasta agosto 26. ¿Y qué segundo año tan exitoso que se avecinaba para WCW? El segundo año de la Guerra de los Lunes empieza en septiembre 2 de 1996. La se encontraba en un estado de confusión debido a la reciente partida de gente clave como Scott Hall y Kevin Nash, mientras que trataban de lograr que luchadores como Vader, Mark Mero, Justin Bradshaw, y Mankind, todos relativamente nuevos para WWE, conecten con una audiencia que se veía disminuida cada vez más, al tiempo que Shawn Michaels, campeón de WWE, y el Undertaker eran las únicas estrellas establecidas que tenían en ese momento. Entretanto, WCW con su super exitoso ángulo de la NWO empezaba una racha triunfal de éxitos en los ratings que parecía no tener límite visible, con Nitro dominando el horario de 9 p.m. a 11 p.m. Eric Bischoff se dice tenía a la mano un monitor para ver Raw y así contrarrestar con programación al instante. Además, Bischoff se vuelve más preponderante en el programa al revelarse a sí mismo como el cerebro y financista detrás de la NWO, en lo que fue la primera ocasión que un ejecutivo verdadero se involucraba tanto en un storyline de este tipo. Pero no todo era desolación para Vince y compañía. En el horizonte aparecería un pequeño rayo de luz, aunque no se percatarían de aquello sino mucho tiempo después y porque además llegaría en circunstancias que no se sospechaban. Les explico. Previo a la salida de Hall y Nash de la UE, tanto ellos como Michaels y Ted Armstrong, Triple H, se habían puesto de acuerdo para despedirse en el ring en lo que sería la despedida de Hall y Nash. Esto se dio a principios de mayo del 96 en un house show en Madison Square Garden, y contrario a lo que se llegó a decir, sí fue con autorización de Vince McMahon. El público presente celebró la ocasión, pero agentes y luchadores varios protestaron el hecho, no quedándole otro remedio a Vince que aceptar los reclamos y proceder a castigar al único luchador del grupo con el cual podía hacerlo, el Moxley, quien estaba programado a ganar el King of the Ring de 1996, y reemplazándolo con otro luchador, Steve Austin. Steve Austin había llegado desde WCW en enero de 1996 con el apodo de Ringmaster y con Ted DiBiase como manager porque se pensaba que Austin era débil para hacer promos. ¡Qué ironía! Tras adoptar el sobrenombre de Stone Cold y perder a propósito a su manejador, Austin toma las riendas de su carrera y reinventa su personaje, más cruel como una serpiente cascabel, y luego de ganar el torneo Rey del Ring frente a Hacker Snake Roberts, hace su famosa promo de Austin 3:16 con la cual se dispararía como superestrella. Pero ya vamos a llegar a eso más adelante. Si bien la WWE se había encontrado una mina de oro con Austin, igual se insistiría en otro tipo de luchadores.
Por cada manquín que aparecía, también teníamos un Duque de Dumpster Drowse, el basurero, incluso Garbage Man era su nombre en las independientes. Por cada Vader, teníamos un Isaac Yankem, el malvado dentista, aunque después alcanzaría la fama como Kane. Y así luchadores como The Gon, Freddy Joe Floyd, Tracey Smothers, Alex de Put Porteau, y otros más que provocaban cero reacción con el público. Además de esto, parecía que aún se quería encontrar al siguiente Superman tras haber perdido a Hogan. Se trajo a Psycho Sid para intentar llenar el vacío que dejó la salida de Ultimate Warrior, e inmediatamente se lo mezcló con los luchadores principales en los eventos. Mientras tanto, Hogan había recuperado el título WCW en agosto 2 de manos del Giant, Big Show, y empezaba su reinado del terror al tiempo que Nitro seguía ganando cómodamente los ratings todas las semanas. Cada martes se hacían conocer las cifras de audiencia y la historia se repetía semana a semana con Nitro derrotando a Raw. Una primera solución fue mover el horario de Raw a una hora más temprano, 8 p.m., lo que ayudó muy poco. Uno de los momentos memorables que se dieron durante este horario fue el 4 de noviembre de 1996 con la invasión de Steve Austin a la casa de Brian Pillman, mientras que Pillman, acompañado de su esposa, esperaba a su antiguo compañero con una pistola en su mano. Cuando parecía que Pillman se disponía a hacer fuego contra Austin, la señal de televisión se pierde. Al volver la imagen, se vio a gente agarrando a los luchadores, mientras Pillman dejó salir de su boca varias palabras de grueso calibre que no alcanzaron a ser editadas. Esto causó enorme controversia en la época, y aunque Vince tuvo que pedir disculpas públicas al canal USA, bajo riesgo de salir del aire, este segmento allanó el camino para lo que sería un nuevo estilo de historias en la web, y hasta el momento es uno de los más recordados en la historia de Raw. Nitro, con promedios de 3-5 contra los 2-0 para Raw finalizando el año 1996, incluyendo los peores ratings de su historia en diciembre, continuaba su dominio de la audiencia, encontrando un gran balance en su programación. Tenían gran acción de luchadores peso crucero tales como Rey Mysterio Jr. y Psicosis. Grandes luchadores técnicos como Eddie Guerrero, y Dean Malenko. Y tenía las estrellas ya establecidas como Hulk Hogan, Ric Flair, y Randy Savage. En octubre 27, The Outsiders, Holly Nash, obtienen los campeonatos en parejas WCW frente a Harlem Heat, y empiezan a establecer una larga supremacía en la división.